y vamos a conversar con ustedes sobre el don de lenguas. Y vamos a hacer luego un taller para poder pedirle al Espíritu Santo que nos regale este carisma. Pero antes de empezar el tema, yo quería comentarles algo que es muy importante. En todos los grupos de oración, generalmente el don de lenguas empieza a aflorar cuando se hace una alabanza fuerte. Nosotros empezamos a alabar al Señor y luego ya al final solo el Señor empieza a regalar el carisma a los hermanos. Pero ¿qué es una alabanza? Según el diccionario, alabanza es elogiar con palabras, es enaltecer, loar. Y en el hebreo original de los salmos aparece el verbo ruá, o sea, alabar, y el sustantivo terúa, que muchos de ustedes lo deben haber escuchado, que es alabanza. Y la raíz de estas dos palabras significa hendir, que quiere decir romper los tímpanos con un gran ruido. Esa es la alabanza. Y fíjense ustedes que la alabanza es una ofrenda espiritual. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15, lo siguiente: ofrezcamos a Dios en todo tiempo, por medio de Jesús, el sacrificio de alabanza que consiste en celebrar su nombre. Entonces, en la alabanza celebramos el nombre del Señor. En la alabanza elogiamos al Señor, enaltecemos al Señor, loamos al Señor. La alabanza debe brotar de nuestro corazón. Una alabanza que solamente sale de palabras, pero no sale del corazón, no es una alabanza que llega a Dios. La alabanza que llega a Dios es la alabanza que brota de nuestro corazón. Pero vamos a leer la palabra de Dios que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo, como de viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En Pentecostés ocurrió algo importantísimo. Ocurrieron dos cosas fundamentales. En primer lugar, se llenaron del Espíritu Santo. Dice la palabra textualmente, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es un grupo de oración? Es un Pentecostés. Porque ¿qué hacemos en el grupo de oración? ¿Qué hicieron los hermanos, los apóstoles, los discípulos de Jesús? ¿Qué hicieron en el cenáculo esperando el Pentecostés? Esperando la llegada del Espíritu Santo. Alababan a Dios, oraban, escuchaban a María hablarles de Jesús. ¿Qué hacemos nosotros en el grupo de oración? ¿Cómo hemos iniciado esta reunión en el grupo de oración? Con alabanza, hemos estado cantando, luego ha venido la oración, hemos invocado al Espíritu Santo, hemos llamado al Espíritu Santo. Luego hemos pedido perdón al Señor para luego entregar todo a Dios. Estamos haciendo la antesala de un Pentecostés. Entonces,
Si nosotros oramos con fuerza, si alabamos con fuerza, si clamamos con fuerza, cuando nosotros pedimos Espíritu Santo, cuando nosotros invocamos al Espíritu Santo, estamos pidiéndole que en nuestro grupo de oración haga un Pentecostés. Y en ese Pentecostés original, en ese Pentecostés de los discípulos, en ese Pentecostés de María y las mujeres que acompañaban a María y todos los hermanos que estaban en el aposento alto, la palabra de Dios dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Yo te voy a hacer una pregunta y no me la vas a contestar, pero la vas a guardar en tu corazón para meditarla más tarde. ¿Tú crees que en una alabanza puedes quedar lleno del Espíritu Santo como quedaron los apóstoles, como quedaron los discípulos, como quedó María? Claro que sí. ¿Tú crees que en tu casa, en tu cuarto, encerrada o encerrado, tú puedas clamar al Señor, tú puedas orar al Señor, tú puedas alabar al Señor y puedas pedir la presencia del Espíritu Santo y un Pentecostés tú sola? Claro que sí. Claro que sí. Eso es el primer punto importante de lo que fue el Pentecostés. Pero hay otro punto importante. Empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Y yo quiero hacer una aclaración acá. Hablar en lenguas, orar en lenguas. En el caso de los discípulos, no solamente les regaló el carisma de orar en lenguas, sino de hablar en lenguas. Acuérdense que Pedro salió a predicar la palabra de Dios. Y mientras Pedro hablaba, cada una de las personas que escuchaba lo que Pedro decía, lo escuchaba en su dialecto, lo escuchaba en su lengua materna, en su lengua de su país, de su grupo, del sitio donde él vivía. Pablo nos habla en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, de dos ministerios carismáticos. Pablo nos habla de dos ministerios carismáticos que aparecen después de Pentecostés. Y uno de ellos va a ser el que abre la puerta para la aparición de otros carismas útiles para la edificación de la iglesia. El carisma de lenguas, que es un carisma de alabanza, y el carisma de interpretación en lenguas. Y vamos a ver la definición de lo que es el don de lenguas. Y vamos luego a desmembrar un poco y analizar un poco, punto por punto, esta definición. El Señor nos dice lo siguiente, o la palabra de Dios en su definición, Él nos habla del don de lenguas y la definición es la siguiente. El don de lenguas es un lenguaje no conceptual, no es conceptual, en el que el Espíritu Santo se manifiesta en forma audible a través de nosotros, habiéndonos cedido para que Él produzca sonidos con nuestras cuerdas vocales y lengua, de forma igual a un lenguaje humano cualquiera. Los sonidos acuden a nuestros labios sin que nosotros pensemos necesariamente en ellos. Esa es la definición del don de lenguas. Vamos un poco a ir analizándolo. El lenguaje no conceptual. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de un lenguaje humano común, este no se piensa para formar palabras, que los sonidos que emitimos no son palabras que signifiquen algún contenido o concepto. De repente se puede parecer a idiomas conocidos, pero no lo es. Es un lenguaje, no es un idioma.
pero también tenemos que se manifieste en forma audible, o sea, el Espíritu Santo está orando de continuo en nosotros, pero nosotros no lo oímos. Y al cedernos al don de lenguas, al entregarnos al don de lenguas, entonces podemos escucharle a través de nuestras cuerdas vocales, produciendo sonidos con nuestra boca, como si se tratara de algún idioma conocido. La oración en lenguas, cuando se cede a ella, cuando nos entregamos a ella por primera vez, suena como 5 o 6 palabras repetitivas en diversas maneras. La oración en lenguas comienza y continúa mientras la persona lo desee. Según pasa el tiempo, la oración en lenguas se extiende o va cambiando y en algunas ocasiones cambia el lenguaje. Pero otra parte de la definición es que habiéndonos cedido para que el Espíritu Santo produzca sonidos. Decimos cedido, porque en todo momento, hermanos y hermanas, mientras tú estás desarrollando tu oración en lenguas, tenemos perfecto control de nosotros y de nuestros labios. Nuestra voluntad no se paraliza al manifestarse ese carisma en nosotros. Este carisma no se consigue por imitación o esfuerzo personal. Este carisma es dado por el Espíritu Santo. En el año 2003, yo asistí a un seminario de vida en el Espíritu en mi parroquia. Fui invitado por una hermana a escuchar este seminario. Unas 2 o 3 semanas antes que el seminario concluyera, me incorporé al grupo de oración. Cuando el seminario termina y viene la misa de efusión del Espíritu Santo, o sea, recibo al Espíritu Santo, tengo mi encuentro con el Señor no me regala el carisma en lenguas. En realidad, yo recibí al Señor. Para mí fue algo maravilloso mi encuentro con el Señor, pero yo no sabía qué carisma tenía. Y no tenía el carisma en lenguas. No me había, hermanos y hermanas, no me había regalado carisma en lenguas. Y yo veía en mi grupo de oración cómo mis hermanos oraban en lenguas, cómo mis hermanos llegaban al canto en lenguas y yo no podía hacerlo. Yo podía haberlos imitado, pero el imitarlos no era lo que el Espíritu Santo me estaba regalando, era una imitación. Como les digo, el carisma es dado por el Espíritu Santo. Yo al año y medio recién empecé a soltar en lenguas, a orar en lenguas. Entonces no nos preocupemos si el Señor no nos lo regala, pero tenemos que pedirlo. Hay que pedir el Espíritu Santo, hay que pedir el carisma. Pero luego dice en la definición, sin que nosotros pensemos necesariamente en ellos. La persona que ora en lenguas definitivamente no comprende lo que está diciendo, ni tampoco está tratando de decir algo. Y la palabra de Dios lo confirma en 1 Corintios capítulo 14, versículo 14. Te dice, si estoy orando en lenguas, mi espíritu reza, pero mi entendimiento queda ocioso. O sea, es mi espíritu el que reza. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Solo hay que dejarse conducir por el Espíritu Santo. Los que escuchan esta oración tampoco comprende lo que se dice, lo que esa persona que está orando en lenguas
está hablando. Ni él la comprende, ni los que escuchan la oración la comprenden. Pero, ¿cómo se presenta? Se presenta en tres formas: la oración en lenguas, el canto en lenguas y la profecía en lenguas. En la oración en lenguas es donde se manifiesta la relación de intimidad con Dios. Es el diálogo de mi espíritu con el Espíritu de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando hacen una oración o cuando están orando en su casa o están orando en el grupo de oración, cuando era presencial o ahora en su casa, y están orando y de repente te pica la cabeza, te pica la nariz, estás orando y de pronto te viene algo a la cabeza y se te va la oración y dices, ¿y yo por qué estoy pensando en esto si estaba orando? Ese es el otro que no quiere que ores y hace 50,000 cosas para que no ores. Hay un espíritu que está ahí fastidiando y quitándote la paz para que puedas orar. Entonces, cuando tú oras en lenguas, ese que te está fastidiando no entiende lo que estás diciendo. De repente puede hacer que te pique la cabeza, que te pique la nariz, pero mientras más profundo ora en lenguas, mientras más cerca estás de Dios, mientras más tienes intimidad con Dios, más profunda es tu oración. Y entonces es un encuentro entre tu espíritu con el Espíritu de Dios. Y comienza cuando se acaban las palabras para decirle cuánto lo amas. Cuando tú estás alabando al Señor, tú estás loando al Señor, tú estás diciéndole cuánto lo amas, diciéndole lo maravilloso que es, diciéndole todo lo hermoso, pero a veces no te quedan palabras para decir más. Y en ese momento, cuando se acaban las palabras, empieza la oración en lenguas. Empieza la oración en lenguas. Y yo te pido que leas el capítulo 8, versículo 26 del libro de Romanos. Romanos 8, 26. Y vamos a leerlo. Vamos a leerlo un momento. Romanos 8, 26. De ese modo, dice la palabra, el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad. Aunque no sabemos pedir como es debido, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Entonces, yo ya no tengo palabras para orar. Yo ya no sé qué más decirle al Señor y en ese momento fluye la oración en lenguas y empiezas a hablar en lenguas, empiezas a orar en lenguas. Y es el Espíritu el que viene en tu ayuda. Es el Espíritu el que te viene a socorrer. Ya no sabes cómo pedir, ya no sabes qué hablar, ya no sabes qué decir, y es el Espíritu mismo que intercede con gemidos que no se pueden expresar. Pero hay que tener claro algo, que no es un idioma, sino un lenguaje. O sea, no se puede traducir. No es conceptual, sino simbólico. Es estar en comunión íntima con Dios. Consiste en orar a Dios con un lenguaje que no se conoce. Como dice la definición, cediéndose a la acción del Espíritu Santo, abandonándote a la acción del Espíritu Santo. Es un don permanente que es otorgado cuando la comunidad, cuando toda la comunidad ora pidiéndolo para su comunidad, que son ustedes.
En Hechos, capítulo 10, versículo 46, nos dice, y así era, les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Esta oración está basada en la fe y nace del corazón de Dios que se hace presente ante su pueblo. Está basada en la fe. Nace del corazón de Dios. Llega a tu corazón y regresa llena de amor al corazón de Dios, al Espíritu de Dios. Y yo ya se los he explicado, cuando oramos en lenguas no entra en juego nuestro razonamiento ni la memoria. El que habla en lenguas se le habla a Dios, dice la palabra, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2. Cuando alguien te dice, hermano, pero ustedes hablan medio raro y ¿cómo es esto? Porque yo no entiendo. Tienes todos los textos bíblicos para argumentar que la oración en lenguas, que el hablar en lenguas, que el canto en lenguas, que la profecía en lenguas es bíblica. Tenemos los argumentos para poder hacerlo frente a cualquiera. Mi párroco me decía siempre lo siguiente: oye, ¿por qué hablan ustedes raro? Y yo le decía, pero padre, tu congregación se llama Misioneros de San Pablo. Y si tú lees a Pablo, te vas a dar cuenta de lo que Pablo habla, de lo que Pablo dice en la palabra sobre la oración en lenguas. O sea, que no sabes, si no te cambiaste de congregación, le decía, me reía. Y él se reía conmigo, pero hay sacerdotes que también son un poquito sarcásticos cuando nos escuchan orar en lenguas. Pero eso no nos debe de ninguna manera impedir ni deprimir. Debemos seguir adelante porque la oración en lenguas tiene poder y nos acerca más a Dios. Esta oración está bajo el control de nosotros. Pero nosotros no podremos controlar los sonidos que se emiten. Podemos cortarlos, sí, porque Dios es un Dios de orden. Pero no podemos controlar los sonidos que se emiten. El orar en lenguas como carisma de alabanza es guerrero. Y eso nos permite usarlo como un arma poderosa en contra del enemigo. Como medio de oración intercesora, de ayuda para los que no saben orar. Yo he escuchado varios testimonios de hermanos o hermanas que han ido caminando por sitios muy oscuros antes de que se desatara esta ola de robos, asaltos, asesinatos. Estoy hablándote del año 2010, 2012, 2013. Hermanos que daban testimonio de que iban caminando por algún sitio oscuro y de repente veían que se les acercaban unos hombres con el propósito de asaltarlos y ellos estaban asustados porque iban solos y se ponían a orar en lenguas y se ponían con fuerza a orar en lenguas y cuando pasaban los asaltantes seguían de largo y se escuchaba. ¿Te has dado cuenta a este par de guardaespaldas que tiene esta hermana o que tiene este hermano? La oración en lenguas es poderosa, es muy poderosa. En Romanos capítulo 8, versículo 26, nos dice, somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. Somos débiles porque todos nosotros somos débiles y el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables.
Otra forma del don de lenguas es el canto en lenguas. Es una alabanza y acción de gracias a Dios. Y este canto en lenguas que viene a continuación generalmente de la oración en lenguas es armónico, tiene cadencia, tonalidad, tiene fuerza y te llena de alegría y paz porque la presencia del Espíritu Santo se manifiesta automáticamente. Cuando llegas al carisma del canto en lenguas, cuando tú estás haciendo la oración en lenguas y de pronto entras al carisma del canto en lenguas y empiezas a cantar en lenguas, hermanos, el Espíritu Santo se manifiesta, impresiona los sentidos y todos los que están cantando en lenguas terminan simultáneamente. Y es una oración poderosísima, es cadenciosa, es hermosa. Y la otra forma como se presenta es con profecía en lenguas. Es un mensaje para la comunidad, pero es un mensaje en lenguas. Pero este don debe darse cuando hay otra persona que lo interprete. No estoy diciendo que lo traduzca, estoy diciendo que lo interprete. Tiene que haber un hermano que tenga el carisma de interpretación de lenguas. El hermano que hizo una profecía en lenguas puede ser el mismo el que interprete la profecía en lenguas. Algunos sacerdotes nos dicen que el orar en lenguas se refiere a facilidad de aprender y hablar idiomas, pero esto no es la glosolalia, se refiere a la facilidad de aprender, se refiere a la xenoglosia. La xenoglosia es el carisma que recibe el Papa para que se comunique con el pueblo de Dios. Xenoglosia es el carisma que reciben los misioneros cuando van a pueblos lejanos y tienen que comunicarse con gente que no hable el idioma. Pero la palabra de Dios nos dice, no impidan que se hable en lenguas. O sea, nos pide siempre que hablemos en lenguas. Los santos usaron el hablar en lenguas, siempre. Por ejemplo, San Francisco le decía florecilla, el arrullo de la paloma. San Agustín se refería al don de lenguas como ibilato. Y Santa Teresa le decía algarabía. Y otro santo, San Ignacio, le puso la loquela. ¿Qué puedo hacer? Rezar con mi espíritu y con mi mente, como dice 1 Corintios 14:15, rezaré con mi espíritu y con mi mente, cantaré himnos con mi espíritu y con mi mente. Pero ¿cómo abrirnos a este carisma? ¿Qué tienes que hacer tú para abrirte a este carisma? Se debe tener fe en el don. Se debe pedir y desear tener el carisma. Pero también necesitamos ser sencillos, humildes, dóciles y abiertos al don. Nosotros cuando terminemos este tema, que ya falta poquito, y vayamos a empezar a hacer invocación al Espíritu Santo para luego entrar en una alabanza e ir llevando la alabanza al límite máximo que nos permita fluir la oración en lenguas, no podemos estar con los ojos parametrados, no podemos estar parametrados, tenemos que estar dóciles, tenemos que estar con nuestro corazón abierto, tenemos que estar relajados, no podemos estar negativos, tenemos que estar positivos. Pero si no se te dio el carisma de lenguas, no te preocupes, busque el apoyo de hermanos experimentados que oren por ti para que el Señor te regale ese carisma. Entonces, ¿qué debemos tener? En primer lugar, debemos tener fe en el don. Debemos pedir y desearlo con todo tu corazón, desear el carisma. Pero también necesitamos ser sencillos, humildes, dóciles y abiertos al carisma y abiertos al Espíritu Santo
para que el Espíritu Santo te regale ese carisma. Pero pueden haber dificultades. ¿Qué dificultades podemos tener? Claro que hay dificultades. Primero, creer que la oración en lenguas es una meta por obtener y no darte cuenta en los cambios que tienes que hacer. En otras palabras, yo lo miro como una meta. Todos mis hermanos en el grupo oran en lenguas y yo no oro en lenguas, entonces yo me pongo una meta para orar en lenguas, pero no me doy cuenta de los cambios que tengo que experimentar para la conversión. No es una meta, es un carisma que el Señor te va a regalar. Acuérdense que el Señor dice, el Señor nos regala donde quiere, como quiere y a quien quiere. 2, el no abrirse lo suficiente para que el carisma de lengua se manifieste en la asamblea. Muchas veces, cuando estamos orando en la asamblea y empieza la oración en lenguas, uno se pone serio y no quiere. Se pone duro y no quiere. Entonces, no abrirse lo suficiente para que el carisma se manifieste en la asamblea es una dificultad. El temor a no ir más allá del carisma de lenguas, es decir, no abrirte a cualquier otra manifestación del Espíritu Santo, porque acuérdense ustedes, hermanos, en un grupo de oración, el Espíritu Santo se puede manifestar de distintas maneras. Yo he visto en grupos de oración cómo el Espíritu Santo ha tomado a hermanos en plena oración de alabanza y les ha hecho descanso en el Espíritu. El Señor puede manifestarse de distintas formas. Tenemos que estar abiertos a las manifestaciones del Espíritu Santo. Otra dificultad es dejar de lado la oración en lenguas y no darle importancia. No me interesa, ahí va. Y otra dificultad es cuando forzamos a los hermanos a que oren en lenguas. Y a veces le decimos a los hermanos, tienen que orar en lenguas, porque si no lo hacen, tu oración no está bien hecha. Eso no podemos hacerlo. Esa es una dificultad para que el carisma se manifieste como tiene que manifestarse. Ahora bien, vamos a alabar al Señor, pero antes vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo y para esto vamos a pedirle al Señor que nos acompañe. Vamos a decirle al Señor Jesús que nos acompañe en el Santísimo. Vamos a pedirle al Señor Jesús que esté con nosotros. Yo les quiero recomendar a ustedes, hermanos, lo siguiente: que estén tranquilos, relajados, pídanle al Espíritu Santo, porque al recibir el carisma de lenguas, lo que va a haber es abrirse a otros carismas. El carisma de lenguas es la puerta para recibir otros regalos de Dios, otras dádivas del Señor. Entonces, vamos a poner al Señor frente a nosotros y vamos a invocar al Espíritu Santo. Él nos está mirando, Él está en nuestros corazones, Él está llenando nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor que nos envíe su Santo Espíritu. Oh mi Dios bendito, Señor bendito, tú estás aquí frente a nosotros, Señor. Derrama ese poder, esa fuerza de tu Espíritu Santo, ese amor, Señor bendito, porque tú eres Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo. Hoy pedimos y te pido a ti, Espíritu Santo de Dios, que te derrames totalmente, que derrames en esta plataforma a cada uno de mis hermanos acá presentes, que derrames tu Espíritu Santo, Señor, que derrames tu amor, que derrames tu misericordia, que derrames esa paz que necesitamos, Señor, en nuestro corazón.
Hoy te pido, Jesús, que abras nuestro corazón. Y ante ti te pido, Jesús, que toques nuestro corazón, que derrames en nuestro corazón, Señor bendito, tu paz, tu misericordia, tu amor. Que nos regales esa docilidad, Señor bendito, esa docilidad que necesitamos para abrir hoy nuestro corazón a ti, Señor, para recibirte, Jesús, para recibirte, Señor bendito, con amor y con misericordia. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, tu grupo de oración, este grupo de oración que tú creaste, Señor, este grupo de oración que tú formaste, este grupo de oración que tú mantienes, Señor bendito, y que tú conoces, porque tú conoces cada uno de nuestros corazones, tú conoces los corazones de mis hermanos y de mis hermanas. Hoy te pido, Señor, que toques esos corazones, Señor. Hoy te pido que abras estos corazones, Señor, para que derrames tu Espíritu Santo. Hoy necesitamos, Señor, recibir este carisma de lenguas, Señor. Este carisma de lenguas que nos va a permitir abrirnos, Señor. Este carisma de lenguas que nos va a permitir llenarnos de ti. Este carisma de lenguas que nos va a permitir tener una conversación contigo más cercana, Señor. Una intimidad contigo, Jesús. Regálanos, Señor. Regálanos este carisma de lenguas. Regálanos, Señor, tu amor. Derrama, Señor, con fuerza y con poder. Hoy tu grupo de oración te quiere alabar, bendecir y glorificar, mi Dios bendito. Hoy en esta plataforma, todos los que estamos en ella, queremos levantar nuestras manos hacia ti para bendecirte y glorificarte, Señor, para alabarte y bendecir tu nombre, Señor, porque eres un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de misericordia, porque tú eres, Señor, el nombre sobre todo nombre, porque tú eres mi Dios bendito, un Dios digno de toda alabanza, y por eso te alabamos, y por eso te bendecimos, y por eso te glorificamos, Señor. Hay una hermana que tiene un mensaje de Dios para nosotros. Mensaje. Hermanos míos, mis amados, hay mucho que hacer. Miren que el maligno no descansa. Llamen al Espíritu Santo, que el mismo Espíritu me injuyó a mí. Llámenlo, hermanitos, llámenlo. Él hará de ustedes grandes testigos y proclamadores de mi palabra. Pídanle el don de profecía, porque el mundo actual es débil y temeroso y conformista, fácil de dejarse engañar. Están parados al borde del camino, aplaudiendo y admirándose de las maravillas que hace mi Padre Dios. Pero ahí se quedan, al borde del camino, donde serán pisoteados o llevados por el viento o comidos por las aves. Y perderemos esas almas valiosas. Llamen al Espíritu Santo, hermanitos, llámenlo, y hará de ustedes profetas, profetas de este tiempo de silencio, y solo así volverán a llamarme, buscarme, escucharme, y me abrirán sus puertas de sus corazones. Trabajen, hermanitos, para que toda la humanidad sea un solo cuerpo, una sola iglesia, con una sola fe. Mi Padre Dios se gozará con esta conversión de sus hijos gracias al trabajo de sus propios hermanos que lo hacen con amor y entrega. Hermanos,
sean mis profetas. Los amo, los amo. Hijos míos, hijas mías, ¿por qué se perturban? ¿Por qué se asustan? No tengan miedo. Yo he venido para quedarme. Yo estoy con ustedes. Yo me quedaré con ustedes siempre. Yo no los abandonaré nunca. Estaré siempre hasta el fin de los tiempos. Pero no tengan miedo. No se asusten. No se perturben. Confíen en mí. Crean en mí. Tengan fe en mí y verán grandes maravillas, grandes cosas que vamos a hacer. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos has dicho el día de hoy. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia maravillosa. Gracias, Jesús, por estar en nuestros corazones, por llenarnos de tu paz, por transmitirnos tu amor, Señor bendito, ese amor maravilloso, ese amor maravilloso que tú solamente nos puedes dar. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas, ensalzado y glorificado seas, Señor. Y a ti, Madrecita María, Madrecita preciosa, que estás al lado de tu Hijo, te pedimos que intercedas por nuestro grupo de oración. Intercede por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. No nos abandones nunca, mamita linda. Tómanos de la mano y llévanos a tu Hijo. Que seas tú la que siempre de la mano nos lleve hacia tu Hijo. Gracias, mamita preciosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán, toquen a la puerta y Él nos lo abrirá. Pero hay que pedir con perseverancia. Por ahí escuché yo un canto en lenguas, una voz femenina, un cantito en lenguas. Poco a poco, así se empieza, con 4 palabras, 3 palabras, 5 palabras. Y poco a poco, pero hay que practicarlo. Cuando el Señor te regala el carisma, tú tienes que orarlo. No podemos guardarlo. Acuérdate de los talentos. No seamos como el que guardó el talento debajo del colchón o lo enterró. No, tenemos que darle dar frutos a eso. Se pueden tener los 3 también. La oración, el canto y la profecía en lenguas. Hoy día no ha habido profecía en lenguas, ha habido profecía, mensaje del Señor, pero no en lenguas. Pero también se puede tener, hasta profecía en lenguas se puede tener. Así que no hay problema. Pero tienen que incorporar en su grupo de oración, tienen que incorporar después de la alabanza siempre la oración en lenguas. Para que el grupo crezca, para que el grupo se fortalezca, para que el Espíritu Santo se derrame, para que ustedes tengan una comunicación más íntima con Dios. Es el carisma de la renovación carismática. No podemos dejar que el carisma de la renovación carismática y el carisma de lenguas desaparezca. Tenemos que, y no se asusten ustedes si hay un hermano nuevo. No se preocupen. Conversen con él, sí, para que él sepa lo que va a ocurrir. Porque todo lo que hemos hecho ahora no es algo inventado por mí. Todo está en la palabra de Dios. Por eso es que le he dejado los textos bíblicos para que lo sepan con claridad. A ver, yo le quiero explicar algunas cositas para que tenga usted
claro este asunto. Todos nosotros, hermana, todos nosotros somos indignos de lo que hacemos. Si todos estamos acá, es única y exclusivamente por gracia y misericordia de Dios. Si yo he podido dar este tema, un hombre pecador e indigno, yo lo he dado por gracia y misericordia de Dios. Entonces, somos indignos, pero el Señor nos tiene a su servicio. Así que olvídese siempre de esa palabra. El Señor nos ama y el Señor nos tiene a su servicio. En segundo lugar, es importante lo siguiente. Cuando se da un mensaje o una profecía, la profecía nace en el momento del silencio. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes empiezan a alabar al Señor y luego fluye la oración en lenguas. Termina la oración en lenguas y hay un silencio. ¿Cuál es la razón del silencio? La razón del silencio es que el Señor, a través de algún hermano, envía un mensaje o una profecía. La razón del silencio es que de repente el Señor no quiere enviar nada. Simple y llanamente quiere que estén en paz. ¿Cómo se conoce la presencia de Dios en todo esto? Porque en ese silencio el Señor derrama tanta paz que no puede ser otra cosa que la presencia del Espíritu Santo, que la presencia de Dios en nosotros, en el grupo de oración. Por eso se conoce la presencia de Dios. A veces Él hace silencio. A veces, de repente, alguien abre la Biblia y da un texto bíblico. Pero yo puedo estar recibiendo mensajes en mi casa, yo puedo estar recibiendo mensajes en la noche para el grupo, porque lo primero que hay que determinar es, ¿el mensaje es para el grupo o el mensaje es para mí? ¿El Señor me está hablando a mí o le está hablando al grupo? Eso hay que discernirlo. Y segundo, si yo recibo mensajes, lo que tengo que hacer es, en la reunión de servidores, decir, hermana, he recibido este mensaje del Señor. Ayer, antes de ayer, en la noche, me desperté pensando en algo y he recibido este mensaje del Señor y usted dice el mensaje. Y en la reunión de servidores disciernen el mensaje del Señor. No solamente disciernen el mensaje del Señor, sino que confirman o no confirman el mensaje. Muchas veces cuando nosotros recibimos mensajes podemos atribuírselo a Dios, pero no sabemos si es algo que nosotros queremos en el fondo. Y entonces viene la confusión. O es el maligno que también te da un mensaje ahí muy rimbombante, muy bonito, y tampoco lo sabemos. Entonces, lo mejor, hermana, es confirmarlo en la reunión de servidores, confirmar el mensaje. En oración, por supuesto, ¿no? Porque todo lo tenemos que hacer en oración. Inclusive, las profecías de hoy o los mensajes de hoy, ustedes deben tomar nota. Siempre una persona del grupo, una servidora, debe estar atento a los mensajes y tomar nota. ¿Por qué razón? Porque de aquí a 6 meses vamos a ver si se cumplió lo que el Señor dijo. Acuérdense de algo. En el año 2017, me parece que fue, en el año 2017, la Renovación Carismática Católica del Perú recibió una profecía. De esa profecía nacieron 3 lemas. Uno de los lemas era como barro entre tus manos, que creo que fue la primera. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Yo creo en tus promesas, Señor, fue la última. Entonces, el equipo se reunió, analizó la profecía, discernió la profecía y salió esto. Eso es lo que tenemos que hacer. Si un hermano da una profecía, si un hermano da un texto bíblico,
Entonces, en la reunión de servidores, ustedes tienen que discernir el mensaje. Yo les agradezco infinitamente. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga al grupo de oración, que Dios los bendiga a todos.